las 8:55 vamos a conversar con el doctor Carlos Hugo Santander, Ciencias Políticas, profesor del curso de Maestría en la Ciencia Política y del programa de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Federal de Goiás, en Brasil. Y es además consultor de las Naciones Unidas en el Ministerio de Educación en Brasil. Está aquí con nosotros un poco para comentar un libro que está en proceso, La calidad de la democracia en América Latina, un tema naturalmente siempre pertinente, y nos va a hablar un poco de la situación democrática, política del Perú y de Brasil, donde él reside. Muy buenos días, doctor Carlos Hugo Santander. Lo primero que uno escucha normalmente en estas conversaciones, análisis periodísticos y universitarios sobre la situación de América Latina es que tenemos pues esta sucesión de dificultades, en algunos momentos ciertas situaciones de expectativa o de esperanza, y luego retornamos a lo clásico. Pareciera entonces que no logramos avanzar, y si avanzamos, todo esto queda de alguna manera condicionado por una serie de problemas de falta de institucionalidad, de dificultades para cumplir con una legislación, con unas constituciones que son puramente literarias y declarativas. Podríamos decir que estamos de nuevo en este proceso en que es necesario revisar qué es lo que está fallando sustantivamente en nuestras democracias, es decir, en otra palabra, hemos logrado finalmente una calidad democrática que nos permita decir o avisorar, hombre, hemos avanzado en relación con décadas anteriores. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Y respondiendo directamente a su pregunta, bueno, hemos pasado de la preocupación de finales, ¿no?, de los años 70, inicios de los años 80, porque los países sean democráticos. Entonces, bueno, los países de cualquier forma, en términos mínimos, son democráticos. Hay elecciones competitivas, semicompetitivas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, pero ahora, después de toda esa cantidad de años, 25 años, ¿no?, desde que se inaugura la democracia, 30 años para algunos otros países, la preocupación está referida a si justamente, ¿no?, la democracia se consolida y en qué medida esta tiene cualidades específicas como para perfeccionarla o en todo caso ir en dirección a una transición autoritaria, una regresión autoritaria como el caso de Perú en los años 90, ¿no? Entonces, cuando hablamos de democracia hablamos de tres componentes fundamentalmente, así como por ejemplo en el ámbito industrial, ¿no es cierto?, cuando se produce un objeto, cuáles son los componentes de calidad. Uno sería el proceso, ¿no?, el método riguroso por el cual, ¿no es cierto?, un producto es elaborado, siguiendo una serie de padrones, ¿no?, específicos. Un otro criterio tiene que ver con el producto en sí, o sea, el contenido, ¿no?, las características, propiedades. Eso también podría estar asociado, pues, en el caso de la democracia, ¿no? Y un último componente de calidad está referida a la satisfacción de los clientes, en este caso, la satisfacción de los ciudadanos en torno, ¿no es cierto?, a la democracia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la calidad de la democracia, desde el punto de vista del trabajo que venimos desarrollando con el profesor Leonardo Morlino, nosotros encontramos 8 variables que son muy importantes para poder identificar en qué medida la democracia en América Latina se viene consolidando. Y en el caso del Perú, o sea, no estamos mal, pero sin duda se puede verificar una tendencia de devaluación, en el sentido de que tanto en los procedimientos, en el contenido, como también, ¿no es cierto?, en lo que se refiere a la satisfacción de los ciudadanos, ¿no? Vamos a ver luego área por área, ¿no es cierto? Hacemos una pausa, 8:59. Continuamos conversando con el profesor, el doctor Carlos Hugo Santander. Naturalmente, lo que usted nos está mencionando es importante en la medida en que hablamos de sectores, áreas que pueden ser analizados, y me ha gustado mucho la idea, sobre todo de proceso, de, en fin, estos 3 pasos, ¿no?, satisfacción de los ciudadanos. Pero, digamos, dentro de estas observaciones y análisis sobre el destino de América Latina y por qué la democracia no cuaja o cuaja de una manera defectuosa, está esta distancia entre el poder real y el poder
por así decirlo, idílico, ¿no es cierto? Tenemos constituciones perfectas, pero naturalmente la realidad política cotidiana nos dice que no se cumplen, en fin, ¿no? Y en el proceso del desarrollo igual, aparentemente crecemos, aparentemente desarrollamos, pero en el contexto general siempre tenemos esta sensación de que las cosas no caminan. Y esta es una vieja doctrina, ¿no es cierto? Las distancias entre las ideas y las realidades. Así es. Mientras esto no se disminuya, va a ser muy difícil que hablemos de democracia. Claro. Porque usted ha mencionado el hecho de que la democracia es que haya elecciones. En realidad la democracia son mucho más cosas, ¿no es cierto? Sí, claro. Y mucho más exigencias, de las cuales, aunque haya elecciones, aunque se reconozca que, en fin, estas han sido relativamente limpias, eso no significa que las cosas marchen bien. Exacto. Y más aún, que el votante tenga una idea de por quién vota. Claro. Porque aquí se votó satisfactoriamente sobre el señor Fujimori y las condiciones en que ocurrió todo eso. Entonces, ¿no? Y ahora mismo hemos votado con una cierta satisfacción sobre alguien que nos tiene altamente decepcionados. En fin, Sí. A ver, esta distancia entre hechos y realidades que se da mucho más dramáticamente en América Latina. Porque justamente, o sea, nuestros países son países muy complejos, ¿no? O sea, porque les son transversales una serie de variables, ¿no? Como por ejemplo, nosotros inauguramos la democracia en un contexto de desigualdad y de pobreza. Entonces el Estado lo que tuvo que hacer para poder mantener y consolidar la democracia, por lo menos como un conjunto de situaciones regulares, o sea, le fue sin duda muy, muy importante, ¿no? Hacer ajustes fiscales, reformas estructurales. Países como, por ejemplo, en el caso de Perú, hubo violencia política, el drama pues de la inflación, entre tantas otras variables que colocaron muchas veces en cuestionamiento la democracia. No obstante, hemos conseguido, sí, un conjunto de regularidad de procesos electorales. O sea, hay mucha participación, o sea, en elecciones municipales, revocatoria, sin duda. Pero ahora, nosotros tenemos como un componente ideal la democracia. Es el mejor, en todo caso, sistema perfectible para que se puedan traducir en decisiones colectivas, ¿no? Y que apunten en dirección al bien común. No obstante, bueno, el ser humano es bastante complejo también en ese sentido y muchas veces tenta buscar dimensiones paralelas, ¿no? Para el ejercicio del poder. La corrupción es una de ellas, ¿no? La corrupción es un fenómeno mundial, o sea, no es propio de países que están en proceso de desarrollo. En Estados Unidos, en Alemania, en Suiza, la corrupción está presente. El desafío, ¿no? Cuando uno se encara con problemas de esta naturaleza, es de que se afirmen instituciones justamente de que impidan vía transparencia, vía fiscalización, auditoría permanente y en todo caso, ¿no? Que exista pues mecanismos que quien comete actos de corrupción no quede impune. También existe una serie de mecanismos, ¿no? Que la democracia, que es un componente muy importante de la democracia, que tiene que ver con la participación. Esa distancia entre representante y representados implicaría obviamente tal vez de que se puedan incentivar mecanismos de participación, por ejemplo las iniciativas legislativas. De acuerdo, pero digamos que la democracia tal como la entendemos descansa efectivamente sobre un sistema de representación que, como no es democracia directa, descansa sobre partidos políticos. Claro. En el Perú el deterioro de los partidos políticos es galopante, no ha parado desde los 90, cada vez es mayor y los mismos partidos parecieran no estar muy interesados en mejorar la legislación para fortalecerse. Tienen en sus manos una cantidad de proyectos que podrían llevar adelante en el Congreso para fortalecer las instituciones políticas y nunca las debaten, nunca las discuten. En ese contexto, y viendo lo que pasa en países con mucho mayor institucionalidad, podemos hablar de, por ejemplo, el caso de España, con sistemas partidarios sólidos. Al final, no es que lo que esté pasando en España no sea democracia, pero la democracia tal cual la entendemos, vía representación de partidos políticos, es en Latinoamérica la cosa más frágil del mundo. Sí. Hoy día nomás todas estas manifestaciones de chapa tu choro y rómpele la pierna, no lo lleves a la justicia, es una forma en que la propia ciudadanía empieza a resolver sus problemas y no pasa ni por la representación ni por la institucionalidad. ¿Qué futuro tiene la democracia en un contexto como este?
Claro, entonces yo concuerdo plenamente con todo ese diagnóstico y justamente la mayor preocupación es de que por culpa de una situación en la cual no hay una comprensión, la calidad de la democracia que se viene devaluando puede llevar justamente a generar, o sea, a la extinción de la propia democracia. O sea, es decir, la calidad de nuestros políticos están induciendo a que la democracia prácticamente se termine devaluando y sea una moneda que no tenga ningún tipo de valor comercial, por decirlo, de transacción. O sea, nadie realmente termine creyendo o legitimando el régimen democrático. Entonces, una preocupación en ese sentido es de que los políticos, de forma mucho más responsable, las instituciones, los partidos políticos, deberían estar permanentemente oxigenando, ¿no? Las instituciones. Pero lamentablemente, bueno, ahora se viene pues una reforma en el Congreso que realmente da la impresión que es una reforma que no afecta de forma significativa el sistema de representación, cuando realmente lo debería afectar. Un ejemplo de eso tiene que ver con la eliminación del voto preferencial, entre otras tantas, claro, y no lo quieren. ¿Por cuenta de qué? Ya un autor español conocido decía que las leyes en torno a las elecciones, o sea, nunca son modificadas, o en todo caso son modificadas en función de los intereses de quienes legislan, ¿no? El problema es que después aparecen líderes tipo Hugo Chávez, Fujimori, salvando las distancias, poniéndolos cada uno en su perspectiva, que justamente se dedican a trabajar sobre democracias frágiles, y le echamos la culpa a la aparición de esos líderes cuando en realidad lo único que están haciendo es cosechar un sentimiento que ya está ahí, ¿no? Claro, a la clase política, o sea, vigente, y a los políticos que, por ejemplo, ahora en 2016 muchos políticos que están disputando, yo creo que hay dos condiciones que son importantes. O sea, dada la situación de devaluación de la democracia, los partidos políticos que se están presentando, que tienen muchas más opciones, deberían tener dentro de sus programas, o en todo caso dentro de sus partidos, filtros, no solamente en términos de corrupción, sino en términos de competencia, para que puedan asumir una tarea en términos de reforma educativa, satisfacción de los bienes públicos, ¿no?, más importantes que necesita el país. Pero también al mismo tiempo candidatos a la presidencia que se comprometan con este tipo de reformas. O sea, es decir, duela a quien les duela, yo creo que el voto preferencial tiene que ser eliminado. Tiene que haber de cualquier forma todo un debate mucho más amplio en torno, por ejemplo, del financiamiento de las campañas electorales. O sea, es decir, yo creo que se tienen que reducir una serie de costos en términos de cómo debería operar la democracia. A mí me parece que resulta mucho más caro de cómo funciona este sistema, porque, por ejemplo, si ustedes verifican cuál es el costo de campañas electorales y cuáles son los retornos en términos reales que tienen los congresistas durante el ejercicio de su gestión en el Congreso, o sea, la impresión que yo tengo es que es mucho menor. ¿Por cuenta de qué? Por cuenta de que los congresistas tienen menos atribuciones. El valor, aunque pueda parecer un poco contradictorio, ¿no?, pero el valor, por ejemplo, de los salarios y de los funcionarios que tienen trabajando un congresista, o sea, no terminaría supuestamente siendo atractivo. Entonces, ¿qué sucede? Los congresistas terminan utilizando mecanismos paralelos, ¿no?, de corrupción, entre otros, lo que resulta mucho costoso, porque si son descubiertos, prácticamente son castigados, ¿no?, si son descubiertos. Entonces es un sistema extremadamente costoso. Si hubieran reglas mucho más claras, más eficientes, mucho más inteligentes en términos de procedimientos, de controles, obviamente que la democracia podría funcionar de una forma mucho más operativa, existiría mucho más credibilidad. Hay una variante particular de la corrupción en el Perú, que es el narcotráfico. ¿Ha estudiado usted ese tema y su infiltración en la política en su trabajo sobre la democracia peruana? Sobre el tema del narcotráfico, o sea, es realmente bastante complicado. ¿Por cuenta de qué? Porque, o sea, obviamente que el narcotráfico no tiene evidencias claras en cuanto a financiamiento de campañas electorales. O sea, es una preocupación, sí, que está presente, principalmente porque somos un país, si no el mayor productor, ¿no? El mayor productor. El mayor productor, creo que hemos pasado, si no me equivoco, a Bolivia, ¿no? El mayor productor de pasta básica, lo que sin duda se refleja, no tengo dudas, que se debe reflejar, ¿no?, en procesos electorales, principalmente en el ámbito municipal, en el Congreso. Nosotros hemos visto, ¿no?, a la congresista Nancy Obregón, que estaba pues a la congresista Karina Beteta, que también está pues sobre la sospecha, ¿no?, de financiamiento de campañas vía recursos ilegales, ¿no?, del tráfico de drogas. Pero es difícil porque no hay muchas evidencias en sí. O sea, yo creo que todavía es necesario aún hacer o fortalecer instituciones, ¿no?, que puedan identificar todo ese dinero mal habido, ¿no?
que financia la política en el país, ¿no? Muy bien, doctor Carlos Hugo Santander, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amables. 9:15 de la mañana, vamos a hacer una pausa.